El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a su programa La Personería al Día, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá, más humana en la defensa de tus derechos, bajo la dirección y coordinación de la doctora Sandra Milena Ayala Reyes, personera municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde a través de APT Televisión. Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan a través de APT Telecomunicaciones y que siempre están muy pendientes del programa La Personería al Día. Les damos la bienvenida. Como ustedes saben, este es un espacio en el que compartimos información de la Personería Municipal en cabeza de nuestra personera, la doctora Sandra Milena Ayala Reyes. Inicio contándoles a todos nuestros televidentes que la Personería Municipal se encuentra atendiendo de manera presencial a través de nuestras líneas telefónicas. Ustedes pueden agendar su cita a través del 857-4135 y el 316-279-2299. Pero también se pueden acercar a la Casa de Justicia segundo piso. Ustedes allí pueden dirigirse a nuestras oficinas y también serán atendidos por nuestros profesionales. También recuerden que nosotros contamos con nuestros canales virtuales, nuestro correo electrónico contáctenos @personería-almediotocancipá.gov.co y nuestra página web www.personería-almediotocancipá.gov.co, donde ustedes pueden realizar todas sus peticiones, quejas, reclamos y además nos pueden anexar todos los documentos que sirvan como soporte para dar el trámite o la respuesta correspondiente a estas solicitudes. También les queremos invitar a todos los televidentes que en caso de que realicen sus solicitudes y estas no sean anónimas, ustedes nos puedan proporcionar un número de contacto en caso de que el profesional o el abogado encargado requiera ampliar la información. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Wilson Andrés Soche Rodríguez, quien es el encargado de manejar todos los temas relacionados con las víctimas del conflicto armado aquí en la Personería. Doctor Andrés, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Yurani, muy buenas tardes, complacido nuevamente de estar a través de las cámaras de APT rindiendo la información importante en el tema de víctimas del conflicto armado. Gracias. Andrés, como usted lo decía, el tema que vamos a hablar hoy es sobre las víctimas del conflicto armado. Iniciemos contándole a nuestros televidentes qué personas son reconocidas como víctimas. Bueno, Yurani, digamos que es una interesante pregunta frente a todo lo que tiene que ver con el tema de víctimas y porque de ahí se parte precisamente en el otorgamiento de derechos a todas las víctimas del conflicto armado de nuestro país. Entonces, la Ley 1448 del 2011 estableció que toda persona que haya sufrido hechos victimizantes, hechos violentos dentro del marco del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, son consideradas víctimas del conflicto armado. Entonces, digamos que la disposición, la Ley 1448, vuelvo y repito, son la que nos define quiénes son víctimas del conflicto armado. Bueno, Andrés, también contémosle a los televidentes qué es el registro único de víctimas y qué debe hacer una víctima para ser incluida en este registro. Bueno, el registro único de víctimas precisamente es la base que tiene la unidad para las víctimas, es un sistema donde se establece, por decirlo así, el conteo, lamentablemente, debo decirlo, de las víctimas en nuestro país. Es un registro de acuerdo a la declaración que se rinda. Como tú me lo indicaste en la primera pregunta y como lo manifesté, la Ley 1448 define a quiénes son consideradas las víctimas, pero para, digamos, están en ese registro único de víctimas las personas que se hayan visto afectadas en estos derechos deben rendir una declaración y posteriormente, de acuerdo a esa declaración, estar en el registro único de víctimas con esa declaración. Es decir, se rinde la declaración y la unidad para las víctimas define si es incluido o no incluido dentro del registro único de víctimas. Andrés, las personas que son, los familiares de las personas que son víctimas de homicidio y desaparición forzada,
¿también se consideran víctimas? Sí, claro, digamos que vuelvo y manifiesto, indicamos que la misma ley nos otorga o les otorga ese derecho a esas personas que han sido víctimas de estos hechos victimizantes, así que las familias, los familiares de los diferentes hechos victimizantes que los hayan sufrido, pues tienen derecho también a presentar su declaración pertinente y pues a ser reconocidas como víctimas del conflicto armado. ¿Qué puede hacer una persona que es víctima y aún no ha sido reconocida como tal? Bueno, digamos que aquí hay dos situaciones o dos interrogantes que nos deberíamos plantear. No ha sido reconocida o no incluida o, digamos, habremos una tercera o no ha rendido una declaración. Como lo indicamos o como lo indiqué anteriormente, la persona o las personas que se consideren víctimas del conflicto armado, dentro del conflicto armado, valga la redundancia, deben presentar una declaración, ¿sí?, como víctima, es decir, contar estos hechos ante las autoridades pertinentes, en el caso del orden municipal, ante las personerías municipales, en niveles departamentales y nacionales, ante la Defensoría o la Procuraduría del Pueblo. Allí en estas entidades pueden rendir su declaración. Entonces, una vez rendida esa declaración, va a salir un acto administrativo por parte de la unidad, un acto administrativo donde se define esa solicitud de inclusión o se define esa declaración que rindieron las víctimas. Entonces, ahí tenemos dos situaciones. Una, que se haya incluido, es decir, que sea reconocido y tenido en cuenta como víctima del conflicto armado, o no incluido, de acuerdo a la motivación que dé la unidad para las víctimas. En ese acto administrativo pues estarán los argumentos de por qué se decidió no incluirlo, para lo cual pues las víctimas van a tener, como todo proceso, derecho a hacer su debida reclamación, en este caso interponer los recursos de ley, porque se trata de un acto administrativo a través de una resolución, donde entonces las personas van a tener el derecho de poder interponer el recurso de reposición en subsidio apelación ante ese acto administrativo que negó inicialmente la inclusión. Entonces, digamos que ese es el primer paso. El segundo caso que veía o exponía, digamos, es aquellas personas que sufrieron estos hechos y aún no lo han o no han declarado, ya sea por temor, digamos que porque nunca les ha interesado ese tema o porque no sabían, digamos que son situaciones que se conocen cuando uno escucha estas declaraciones. Entonces, digamos que estas personas pudieron haber sido víctimas del conflicto armado y aún no han hecho la respectiva declaración. Entonces, para poder estar en ese registro único de víctimas, pues deben rendir la pertinente declaración. Andrés, ¿cuál es el proceso para una víctima para solicitar la indemnización? Bueno, digamos que todo esto es un proceso, digamos, cuando se parte desde la declaración misma, posteriormente el acto administrativo que reconoce, se empiezan a garantizar unos derechos de esta población víctima. Esos derechos son el tema de asistenciales y de ayudas económicas para subsidiar pues todo el tema de lo que tiene que ver con el tema de alojamiento y alimentación, o los componentes de alojamiento y alimentación, así lo determina la unidad para las víctimas, y digamos que dependiendo de la situación que viva cada núcleo familiar o esa persona víctima, se van a ver diferentes ayudas humanitarias o diferentes desembolsos económicos precisamente para intentar aliviar la situación que la víctima está presentando precisamente por ese hecho victimizante. Voy a poner un ejemplo. Si la persona sufrió un hecho victimizante como es el desplazamiento, que es uno de los mayores hechos victimizantes en nuestro país, pues la unidad para las víctimas, cuando es incluido este núcleo familiar, pues compensa no solamente en dinero o inicialmente en dinero, intentar ayudar a ese núcleo familiar porque pues está llegando a un lugar que no es su casa, donde tuvo que pues dejar todo muy seguramente, todo lo que tenía en ese núcleo familiar, y pues necesitan reubicarse, necesitan tener el tema de alimentación y alojamiento. Entonces estos dos componentes son cubiertos por la unidad para las víctimas. Asimismo, el ente territorial, es decir, los municipios, en caso de los hechos victimizantes que son declarados dentro de los 3 meses,
subsiguientes al hecho victimizante deben también brindar una ayuda humanitaria, es decir, los municipios también están en esa obligación de asistir a las víctimas del conflicto armado. Entonces, digamos que es una etapa, son etapas. Una vez se surta todo este proceso de ayudas humanitarias y posteriormente la suspensión de las ayudas humanitarias a través de la superación de carencias, es decir, nuevamente la unidad para las víctimas va a analizar ese núcleo familiar y va a emitir un acto administrativo el cual suspende las ayudas humanitarias teniendo en cuenta la superación de carencias de estos dos componentes, especialmente el de alimentación y el de alojamiento. Entonces eso seguido de ese paso, pues las personas ya podrían iniciar su proceso o su solicitud de indemnización o reparación administrativa ante la unidad. Pues generalmente la unidad a través de la pandemia pues generada por el COVID ha establecido diferentes canales de manera virtual, de manera telefónica para que las víctimas acudan a hacer sus trámites. En estos, pues la solicitud de indemnización administrativa. Es muy sencillo, solamente tienen que llamar, comunicarse y solicitar precisamente que desean iniciar su proceso de indemnización una vez, vuelvo y digo, ya hayan agotado pues todos los procesos anteriores frente al tema de las ayudas humanitarias. Algo muy importante, Yurani, querida comunidad, que hay que resaltar frente al tema de esta solicitud de indemnización es que deben estar actualizados todos los datos en el registro único de víctimas. Me hago entender, digamos, al momento del desplazamiento los menores de edad estaban con registro civil y hoy en día ya están con tarjeta o algunos con cédula de ciudadanía. Toda esta información debe estar debidamente actualizada en el registro único de víctimas. Para eso están los enlaces municipales, en el caso de acá del municipio de Tocancipá, la personería, donde se realizan esas gestiones de actualización de los datos de las víctimas, porque es algo muy importante. Si no están actualizados estos documentos no se podrá iniciar o es muy difícil iniciar ese proceso de indemnización. Una vez surtida el proceso de indemnización o la solicitud, la unidad para las víctimas emite un radicado de esa solicitud. Esa solicitud, la unidad, pues a través de sus lineamientos manifiesta de que tienen 120 días hábiles para dar respuesta a esa solicitud de indemnización. Posteriormente vendrá un acto administrativo, nuevamente una resolución, en el cual se define precisamente esa solicitud de indemnización y pues los porcentajes a dar de acuerdo al hecho victimizante del cual sufrió cada víctima. Andrés, además de la indemnización, ¿qué otras medidas de reparación existen para las víctimas? Bueno, Yurani, aquí comúnmente se tiene que solamente la indemnización se puede tener como método de reparación, pero digamos que existen otras. El método de restitución en el caso de las personas o las víctimas del conflicto armado que han sido víctimas del hecho victimizante de despojo de tierras, el Estado debe garantizar a través de un proceso precisamente ese tema de la restitución de ese inmueble, de esa propiedad por el cual digamos que tuvieron que abandonar en el marco del conflicto a través de ese hecho victimizante. Entonces digamos esa es otra medida, el tema de restitución. Las medidas de garantías de no repetición, pues que el Estado colombiano y a través de todas las entidades que conforman el SNARIP pues sean garantes de que estas personas no vuelvan a tener o no vuelvan a sufrir estos hechos victimizantes. Otra medida es la medida de satisfacción, que básicamente se centra en los procesos de reparación en el tema de, como lo vemos a través de la JEP, a través de la Justicia Especial para la Paz, el derecho a saber quiénes fueron y por qué sucedieron estos hechos victimizantes a esta población. Entonces digamos que esos serían los otros escenarios dentro de las medidas o aparte de la medida de indemnización, las otras medidas. Andrés, hace un momento hablábamos de que los municipios también deben garantizar algunas ayudas para las víctimas. ¿Cómo una víctima que llega al municipio de Tocancipá se puede registrar en el municipio? Bueno, digamos que dentro del plan de ordenamiento territorial de cada municipio pues se debe tener en cuenta todo el tema de la población víctima y pues el presupuesto asignado a esta población en el marco y garantía de la ley de 1448 y dentro de la política pública de víctimas.
En el municipio de Tocancipá existen algunos programas que van dirigidos precisamente a la población víctima y para esto se necesita a través de un registro en la base de datos o acá en el municipio, que es muy sencillo, es decir, la víctima que llegue aquí al municipio de Tocancipá, que se encuentre incluida en el registro único de víctimas y desea erradicarse aquí en el municipio y desea saber qué programas o acceder a los programas o los beneficios que la administración municipal de Tocancipá tiene para esta población, pues debe aportar 4 documentos muy sencillos ante la personería. El registro inicia en la personería y culmina en el enlace de víctimas. En la personería solamente deben traer o aportar los documentos como es en caso de estar viviendo en arriendo, pues el contrato de arrendamiento o un certificado del dueño de la casa donde certifique precisamente que ese núcleo familiar vive en tal dirección desde hace tanto tiempo y pues la firma del dueño de la casa, un recibo del agua. 3, los documentos de identidad de las personas que se encuentran viviendo acá en el municipio de Tocancipá y que se encuentran en el registro único de víctimas o en la mal llamada carta de desplazados. Y por último, que se encuentren registrados o inscritos ya en el SISBEN de acá en el municipio de Tocancipá. Una vez obtenidos estos documentos, nosotros como personería lo que hacemos es trasladarlos o enviarlos al enlace de víctimas, donde el enlace de víctimas a través de su equipo pues realiza una caracterización, es decir, toman pues los datos mucho más específicos de cómo está compuesto el núcleo familiar, de dónde vienen, toda la situación pertinente para ya estar registrado en la base de datos de acá del municipio de Tocancipá. Andrés, hay otro tema importante para la comunidad víctima del conflicto armado y es la elección de los integrantes de la Mesa Efectiva de Participación de Víctimas. ¿Cuál es la función de la personería en este proceso y en qué va a la fecha este proceso de elección? Bueno, claro que sí, Yorani, y recordémosle a toda la comunidad que la personería o las personerías municipales a nivel municipal hacen el papel de la Secretaría Técnica de la Mesa Efectiva de Participación de Víctimas del municipio o del respectivo municipio. En este caso, pues la personería municipal encabeza la doctora Sandra Milena Ayala Reyes, personera municipal es la Secretaría Técnica de la Mesa Efectiva de Participación y pues es la garante precisamente de que estas mesas de participación y los demás espacios de participación en el marco de la política pública de víctimas, esas víctimas tengan esa participación o esa incidencia. Como tú lo has dicho, hay un proceso que pues hemos venido hablando, que es el proceso de la elección de las mesas de participación a nivel municipal, a nivel territorial y a nivel nacional. Con la expedición de la resolución 1668 del 2020 por parte de la unidad, que es el nuevo protocolo de participación, se establecieron precisamente los lineamientos y especialmente las fechas donde se deben llevar a cabo estos procesos de elección. Para el municipio de Tocancipá, obedeciendo a la última resolución que hizo modificación inicial a los periodos de elección de cada municipio, tenemos que para hoy en este mes de septiembre, mejor dicho, que no hemos tenido ninguna otra modificación o lineamiento por parte de la unidad, se tiene que las mesas municipales se deben llevar a cabo dentro del 10 de octubre al 30 de octubre, es decir, en ese marco, en este periodo de tiempo, las mesas municipales en todo el territorio colombiano deben generar la elección de acuerdo a las organizaciones de víctimas y a las organizaciones defensoras de víctimas que se inscribieron hasta el 31 de marzo. Es un proceso que arrancó precisamente con esa inscripción que inició el 1 de enero del 2021 y terminó el 31 de marzo del 2021. Entonces, digamos que ese era el espacio indicado para que las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas hicieran su correspondiente registro que tenían que hacer ante la personería municipal. Aquí en el municipio de Tocancipá tenemos el registro de 2 organizaciones de víctimas al 31 de marzo. Con estas 2 organizaciones de víctimas y los postulados de cada una de las organizaciones se llevará a cabo ya dentro del periodo que vuelvo indico, del 10 al 30 de octubre, el proceso de elección de la nueva mesa efectiva de participación de víctimas del municipio de Tocancipá.
Andrés, ¿por cuánto tiempo son elegidos estos integrantes de la mesa efectiva y cuál es la función que tienen estos integrantes? Bueno, digamos que con el protocolo de participación se han venido haciendo algunas modificaciones. Hemos venido con periodos de 2 años, o tenemos que los miembros de la mesa efectiva de participación están por un periodo de 2 años y de acuerdo al nuevo protocolo de participación, a partir del 2024 va a ser a partir de, o el periodo va a ser de 4 años. Entonces, digamos que esa es la modificación. Digamos que esta última mesa que sea elegida es el que va a tener un periodo de 2 años, ya a partir de la siguiente elección ya van a tener un periodo de 4 años. El papel que juegan estas mesas y los miembros de la mesa efectiva de participación de víctimas es muy importante porque pues digamos que son los líderes de toda la población víctima que se encuentra en el municipio de Tocancipá y son los encargados de proponer ideas, de presentar propuestas para todo el tema de el plan de acción territorial ante el POT también, para que sus ideas, bueno, no solamente sus ideas, sus proyectos y todo lo que ellos necesitan sean tenidos en cuenta dentro de los planes de ordenamiento territorial de acuerdo pues a lo establecido en la política pública de víctimas. Entonces son espacios de participación dirigidos a las víctimas para que ellos presenten propuestas en beneficio de esta población. Andrés, en un momento también hablábamos del enlace municipal de víctimas. ¿Cuál es el trabajo que la Personería Municipal realiza en conjunto con este enlace municipal en pro pues, de las víctimas del conflicto armado? Bueno, el enlace municipal de víctimas digámoslo, tenemos que aclarar, el enlace municipal es del municipio de Tocancipá, es una oficina que está o depende de la administración del municipio de Tocancipá, no es la unidad para las víctimas porque digamos que a veces se malinterpreta esa situación. El enlace lo que es un puente y un conector directo con los trámites de la unidad. Allí el enlace municipal con un equipo de trabajo que tiene actualmente la administración municipal con un abogado, un trabajador social, una psicóloga y una profesional especializada, digamos que están encargadas de atender toda esta población víctima que está registrada precisamente en la colaboración de actualización de novedades, solicitudes de llamadas ante la unidad, videollamadas para todo el tema de ayudas humanitarias, para los procesos de solicitud de indemnización también está, y digamos que se convierte en un aliado estratégico de la personería. ¿Por qué? Porque pues digamos que allí es donde reposa toda la información de las víctimas del conflicto armado registradas acá en el municipio. Entonces podemos tener estadísticas de cuántas personas están registradas o viviendo en el municipio de Tocancipá, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos con discapacidad, cuántos afro, indígenas. Digamos que todo es un trabajo muy interesante y que nos sirve a la personería, y no solamente a la personería sino al municipio, para tener estadísticas actuales. Andrés, ¿y cuáles son los servicios que la Personería Municipal brinda a las víctimas del conflicto armado y cómo pueden hacer uso de estos servicios? Claro que sí, Yoran, la Personería Municipal de Tocancipá, en primer lugar, pues, y como Ministerio Público y en la obligación de recibir las declaraciones, pues presta precisamente toda la asesoría frente a las declaraciones de víctimas. En primer lugar, también brinda todo el tema de la solicitud o asesoría frente a la solicitud de ayudas humanitarias, procesos de indemnización, procesos de retorno y reubicación, toda la orientación pertinente para las víctimas que tengan trámites ante la unidad. ¿Cómo poder acceder? Es muy sencillo, a través de las citas que se generan en la personería municipal, a través de nuestros canales de atención, como es la página de la personería, el teléfono y el número celular establecidos para todos los ciudadanos que puedan o necesiten de los servicios de la personería municipal. Sí, también es importante recordarle a la comunidad que se pueden acercar a la Casa de Justicia, segundo piso, y también pueden hacer uso de nuestros servicios de esta manera. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, Yonani, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Esta es toda la información que tenemos por el día de hoy de la Personería Municipal. Recuerden que hoy hablamos de todo el tema relacionado con la asesoría que se presta por parte de la Personería Municipal y los servicios a las víctimas del conflicto armado. También los invito a que hagan uso de los demás servicios de la Personería. Ustedes pueden recibir asesorías jurídicas de calidad a través del 857-4135 y el 316-279-2290.
99. También pueden acercarse a la Casa de Justicia segundo piso. Aquí estamos ubicados a través también de nuestras oficinas. Ustedes pueden solicitar la asesoría correspondiente. Los invitamos también a que hagan uso de nuestros canales virtuales, el correo electrónico contáctenos @personería-almediotocancipá.gov.co y nuestra página web www.personería-almediotocancipá.gov.co. En nuestros dos canales también recibimos todas sus peticiones, quejas, reclamos. Los espero el próximo mes con más información de la Personería Municipal, más humana la defensa de tus derechos. Bienvenidos a su programa La Personería al Día, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá, más humana en la defensa de tus derechos, bajo la dirección y coordinación de la doctora Sandra Milena Ayala Reyes, personera municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde a través de APT Televisión. Estás viendo APT, creando para ti.